Muy bien, muchachos, en este video vamos a ver lo que son las cadenas, los strings, ¿verdad? Entonces los strings son como lo mismo que arrays, en el sentido de que esto es una cadena y puedes acceder a cada posición de la cadena, a cada elementico de la cadena, a cada carácter con la posición de el elemento. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, esas son las funciones que vamos a ver después de este ejemplo. Entonces, tenemos la cadena, por ejemplo, una cadena que sea hola, 1, 2, 3, ¿verdad? Y vamos a imprimirla desde el inicio hasta el fin. Entonces, decimos va el índice en la posición 0, igual que si fuera un array, mientras la cadena, mientras i sea menor que la cadena punto length, el largo de la cadena. Vamos a mostrar en pantalla cada carácter, ¿verdad? Y aumentamos el i para evitar el bucle infinito, lo que ya hemos visto muchas veces, ¿verdad? Vamos a imprimir esto, entonces es nodo 34 y nos aparece hola 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, una cadena, un string, es un conjunto de caracteres. Cada elemento de la cadena del string es un carácter. Entonces yo puedo acceder a cualquier elemento del carácter simplemente accediendo a él. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el que está en la posición 0 de la cadena? Pues en este caso va a ser la H, ¿verdad? Entonces vamos a limpiar esto, el 34, y vemos que la H es el primer elemento. ¿Cuál sería el último elemento? Entonces sería el tamaño, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El tamaño, o sea, esta posición, la posición 7 está por acá, ¿verdad? Lo que ya hemos visto. Menos 1, para que tome el último elemento. Entonces sería, si lo vemos acá, decimos ok, el último sería el tamaño de la cadena, ¿verdad? Menos 1. Para que te quede más fácil de entender, hagámoslo un tamaño más pequeño. Hagamos, por ejemplo, una cadena de 2 elementos. Entonces, ¿cuál es el length de esa cadena? 2, ¿verdad? Entonces, si el length es 2, ¿en dónde está la posición 2? Esta es la 0, esta es la 1 y la 2 está por aquí, ¿verdad? Al ladito del último elemento, al lado derecho del último elemento. Entonces es el length menos 1 para que tome el último elemento, ¿ya? Ok, entonces en este caso va a imprimir que el de la última posición sería el 2. Nodo 34 y pues es el 2, ¿ya? Muy bien, ahora veamos las cadenas. Las cadenas son muy importantes en programación, porque generalmente cuando tú vas a entregar, vas a comunicarte con alguien, sea en una página web, tú muestras texto, ¿verdad? Tú dices, hola Julio, bienvenido a tu página. Eso es texto. Entonces, a veces tenemos que poder manipular, poder mover, poder jugar con el texto, poder hacer una parte, otra parte. Por ejemplo, supón que en un software te digan, vamos a escribir esto, vamos a borrar esto por acá, dejemos esto comentado para que no nos aparezca en el resultado, ¿verdad? Acá yo presiono Shift Control 7. Entonces, imagínate que te pidan el nombre. Entonces digan, oye, mi nombre es... Y en una página, en el formulario, presionaron el Julio Gómez. A ti te llegó la información de que era Julio Gómez. Julio, Gómez.
¿verdad? A ti te llegó una cadena, un texto que es Julio, Gómez. Quiere decir que antes de la coma está el nombre, después de la coma está el apellido, ¿ya? Y tienes que saber cómo poder extraer esa información. El objetivo es que tú puedas escribir, ok, el nombre es Julio, ¿verdad? Y el apellido Gómez. Ese es el objetivo en tu software. Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías tú para poder lograr esto? Entonces, tienes que manipular las cadenas, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo. Una muy sencilla es usando el split. El split lo que hace es partir la cadena. Esas que están acá son funciones muy frecuentes cuando tú manejas cadenas, así que es muy importante que las veamos todas, ¿ya? El split simplemente se usa para partir la cadena cuando encuentra lo que tú le digas. Por ejemplo, yo le digo, oye, párteme esta cadena, pártemela cuando encuentres una coma. Entonces mira lo que va a pasar. Vamos a poner acá una variable que sea respuesta y le digo, esa cadena vamos a ponerle en vez de nombre, pongámosle que se llame cadena para que nos quede más claro. Cadena, y yo le digo, oye, la cadena, pártamela, split, pártamela cuando encuentres una coma, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué resultado nos da esto cuando lo imprimimos la respuesta en la consola. Te das cuenta que nos queda un array de 2 elementos, ¿ves? Porque hay a medida que va encontrando una coma, va creando un elemento en el array. Si aquí ponemos otro elemento, por ejemplo Guevara, lo volvemos a correr, 34, va a quedar 3 elementos. Cada vez que encuentre una coma, lo va partiendo, lo parte donde encuentre una coma. Y de esa manera tú ya podrías muy fácil decir, ok, el primer elemento es el nombre, el segundo elemento es el apellido, y podrías algo tan simple como decir, ok, aquí el nombre, ¿verdad? Es decir, como nombre es este, y apellido, pues el segundo elemento, ¿verdad? ¿Viste? Entonces el nombre es Julio y el apellido es Gómez. Es algo que tú puedes hacer conociendo obviamente la cadena que te entreguen. Entonces para eso se usan las cadenas. Tú dices, oye, pero el nombre quiero que aparezca en mayúscula, o el apellido quiero que aparezca en mayúscula. ¿Cómo lo harías? Bueno, pues ya tienes acá esta respuesta, ¿verdad? El split, vamos, que eso es el split de la cadena, para que sea más claro para ti. O cadena spliteada, cadena partida, que te quede claro, ¿verdad? Esa es la cadena partida. Y tú dices, ok, yo quiero que el nombre sea la primera posición, entonces de la cadena partida, tomamos el primer elemento, y del apellido, tomamos el segundo elemento. Entonces nuevamente acá en vez de respuesta vamos a poner que es el nombre, ¿verdad? Y acá apellido. Vamos a verificar que haya quedado bien. No 34, y ahí está el nombre y el apellido Gómez, ¿ya? ¿Qué pasa con este elemento que quedó volando? Bueno, pues quedó volando, simplemente ahí me importa solo el primer elemento y el segundo elemento, nada más, ¿ya? Pero quiero que el apellido me aparezca en mayúscula. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, yo le digo, mira, el apellido normalito es así. El apellido en mayúscula, apellido mayúscula, es conviérteme ese apellido en mayúscula. ¿Y qué función usamos para mayúscula? A mayúscula significa eso en español, to uppercase, ¿ya? Entonces, el apellido, llévalo a mayúscula, to uppercase, ¿verdad? Y me quedaría aquí el apellido en mayúscula. Vamos a ver nuevamente el 34 y está el apellido que es Gómez en
en mayúscula. ¿Qué otra función tenemos? Tenemos el slice. ¿Qué es el slice? Es como cuando tienes una pizza y la partes en slice. Creo que se llama slice. O no, sí, slice. Una pizza la partes en pedacitos, ¿verdad? Entonces, para que nos quede más claro el slice, vamos a hacerlo acá. Entonces decimos, tenemos una cadena. Tú también puedes jugar con Node abriendo la terminal y escribes la palabra Node. Entonces acá yo puedo escribir la palabra Node y se me abre como una terminal donde puedo escribir, probar funciones, probar cualquier cosa de JavaScript. Entonces acá por ejemplo puedo hacer una cadena, ¿verdad? Y le digo, ok, hazme un slice. ¿Desde qué posición hasta qué posición? Entonces desde la posición 0 hasta la posición 2, pero no toma esa última posición. Entonces quiere decir que la 0 es esta, la 1 es esta y la 2 es esta. Quiere decir que solo me va a tomar desde la 0, el 0 y el 1 antes de la 2, o sea, 1, 2. ¿Viste? Y ese sería el slice de esa cadena de 1, 2, 3, 4. Tómeme solo desde la 0 hasta la 2 antes, porque no toma, inclusive el 2 no lo toma, solo antes de la posición que le indicamos. Quiero que me tome del 3 hacia adelante. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? A ver, del 3 hacia adelante. Bueno, pues la posición 3 es la 0, la 1, desde la posición 2 en adelante, 3 y 4. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la función slice. ¿Ya? Vamos a ponerla aquí para que veas. Por ejemplo, la 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un console log de esto. 1, 2, 3, 4. Haces un slice. Desde la posición 2 en adelante te va a imprimir 0, 1, te va a imprimir 3 y 4. Date cuenta. Vamos a cerrar acá con control C nuevamente. Y hacemos node 34 y ahí está el 34. ¿Ya? Entonces ya tenemos el slice, ya tenemos el replace. ¿Qué es replace? Reemplazar. Entonces tú tienes una cadena de texto, ¿verdad? Tú dices, ok, tengo una cadena y quiero reemplazar el 1, o sea, 1, 2, 3, 4. Quiero reemplazar, replace, quiero reemplazar el 1 por una X. Entonces le dices, ok, reemplázame lo que encuentres de 1 por una X. Y cuando miras el 34, te va a aparecer que el 1 ya no es un 1, sino una X. Y ese es el replace. Hay un replace más avanzado, que no lo vamos a ver acá, pero este replace solo te reemplaza la primera ocurrencia. Vamos a ver, node 34, node 34, y te das cuenta que solo te reemplazó el primer elemento, el primer 1, el segundo no te lo reemplazó. Hay versiones de JavaScript que sí, que tienen el replace all. Vamos a ver si acá nos funciona. Bueno, el replace all te funciona, que reemplaza todo lo que encuentra de 1, no solo la primera ocurrencia. Otra forma más avanzada, que era la que te quería comentar, es hay versiones de Node donde no existe el replace all. Ya, pero eso es más avanzado, eso no tienes que pensar en eso ahorita, pero es importante que lo tengas ahí en tu mente para si algún día se te presenta. Y la forma de hacerlo es con expresiones regulares, que es muy interesante. Vas a poder aprender de expresiones regulares más adelante en un curso que va a ser de expresiones regulares, porque es muy importante que lo sepas cuando ya vayas perfeccionando el tema de la programación. Y acá sencillamente dice, ok, cuando encuentres un 1 en toda la cadena, reemplazará por una X. Eso es todo. Pero mira cómo es de poderoso. Yo puedo decirle, eso es mucho más avanzado, no es importante que lo sepas. Cuando encuentres cualquier dígito, reemplázalo por una X. A ver. Entonces, las expresiones regulares son algo muy, muy poderoso, ¿ok? Y muy fácil. Ya lo verás cuando, si algún día, si continúas con ese camino y te interesa mucho,
debes aprender expresiones regulares, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos la slice, replace, uppercase to lowercase. Pues bueno, es lo mismo que uppercase pero en minúscula. Entonces haz de cuenta que tengas acá esto en mayúscula. Ahora pues imprimámoslo apellido en minúscula. Pongamos el apellido en mayúscula, en minúscula, to lowercase, ¿verdad? Y Note 34, pues sencillamente el apellido en minúscula es Gómez, ¿verdad? Este que está en mayúscula, todo Gómez en mayúscula, lo bajamos a minúscula y queda como estaba originalmente el apellido, que era Gómez en minúscula, ¿verdad? ¿Cómo concatenar? ¿Qué es concatenar? Así como es una cadena, ¿verdad? Donde una cadena es como una cadena que tiene, bueno, una cadena, ¿verdad? La puedes unir la cadena, ¿cierto? Eso se llama concatenar la cadena. Entonces imagínate que tengas dos cadenas. Tienes la cadena 1, que es hola, la cadena 2, que es un espacio, y la cadena 3, que es tu nombre o el mío, Julio, ¿verdad? Y lo vas a concatenar. Entonces vamos a decir que esta variable, el nombre o saludo, va a ser igual a lo que hay en la cadena 1, lo unimos a lo que hay en la cadena 2, unido, el más une, concatena las strings, con cadena 3. Y ahora miremos el resultado con solo cadena, o sea, saludo. Vamos acá, que ese es el saludo para que veamos cuál es el resultado. Note 34, y va a decir hola Julio, ¿verdad? Está la cadena 1 acá, la cadena 2 acá y la cadena 3 acá. Ese es el concatenación, unir las cadenas. El trim es muy importante, lo usas muy frecuente, porque a veces cuando tú tienes que usar texto, generalmente ¿para qué se usa la manipulación de archivos de texto, o sea, de texto? Porque los sistemas antiguos y los nuevos sistemas, pero generalmente los sistemas antiguos se manejaban con archivos de texto. Tú pasabas, oye, pásame toda la lista de empleados de esta empresa, y lo pasaban en un archivo de texto, ¿ya? Entonces estaban todos los nombres, luego estaba la edad, luego estaba toda la información de cada persona en cada línea de ese archivo de texto, y tenías que manipular esa data para poder sacar información, ¿verdad? Entonces a veces el nombre, cuando digitaban el nombre de la persona, le ponían un espacio. Entonces era Julio y 5 espacios porque se equivocó la persona, y tú tienes que llegar y limpiar ese dato que no te aparezca. Por ejemplo, acá si yo digo, date cuenta que vamos a poner acá console login, deme su nombre por favor. Ah, pues Julio, y se quedó mirando para el cielo y puso 50 millones de espacios, ¿verdad? Y cuando lo vas a imprimir, pues te aparece y luego te vas a imprimir el apellido al lado, apellido, y te queda un larguero que dices, oye, ¿y eso por qué se ve tan feo? Bueno, porque le pusieron un espacio, mira, Julio, apellido. ¿Te das cuenta? Entonces lo que hacen es limpiar, lo que se hace es limpiar el dato. ¿Cómo lo haces? Bueno, el nombre que pusieron ahí, quítale cualquier espacio en blanco que tenga a la izquierda o a la derecha, porque también tiene por acá, también se le va a quitar, ¿verdad? Y ahí se va a ver bonito. Julio, apellido. Bueno, claro que quedó sin ningún espacio, pero bueno, aquí al final podríamos agregarle un espacio, ¿verdad? Más un espacio entre ellos, ¿verdad? Entonces 34 y ahí queda Julio, apellido, más bonito. Eso es trim, es quitar los espacios de los lados. ¿Falta alguna otra? Ya está el slice, replace, uppercase, trim, pad start y pad end. Bueno, pad start también lo mismo. Hay sistemas antiguos que dicen, mira, el nombre tiene que ocupar 10 posiciones, y si no tiene 10 posiciones, relléneme esa información con ceros, por ejemplo, ¿verdad? Eso es muy de los sistemas antiguos y se ve muy frecuente todavía.
Entonces, si tú tienes, por ejemplo, resultó que tu nombre solo era, solo tenía dos posiciones, por ejemplo, 1, 2, 3, pues le puedes poner pad start al principio, pad start, y le dices que le pones aquí, vamos a recordar cómo es. Tienes, mira, acá están. Cuando tú entras puse en Google, funciones más frecuentes, siempre busco en inglés. Como te decía en el curso, siempre es importante buscar en inglés. ¿Cuáles son las principales funciones de JavaScript? Ya, y saqué las que he usado con más frecuencia. Acá hay muchas más. Acá están muchas más, mira. Pero las que sí he usado con mucha frecuencia son las que te estoy enseñando en este video. Acá puedes ver más. Ese pad es muy importante, lo he usado en varias oportunidades. Y simplemente se dice, ok, ¿cuántos espacios debe haber y con qué lo relleno si no cumplo? ¿A qué me refiero? Este tiene 3 espacios. Digamos que ese número debería tener 5 siempre fijo de caracteres, porque a veces los sistemas fijos dicen, bueno, el salario son 5 caracteres. Entonces, es un texto fijo, es como si fuera una tabla de Excel, donde las columnas dicen exactamente cuántos caracteres debe haber de texto, cuántos caracteres debe haber de nombre, cuántos caracteres tiene que haber de apellido, y es siempre fijo, ¿no? Entonces, con eso, ¿por qué eso es importante? Porque cuando viene otro robot, otro sistema, dice, mira, no te preocupes, el apellido está desde el carácter 0 hasta el carácter 5. El nombre está desde el carácter 6 hasta el carácter 10. El apellido, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es algo que lo vas a ver cuando tengas que verlo. ¿Ya? Por ahora, quiero que entiendas que puedes manejar el texto, quitarle los espacios, cortar pedacitos, sacar una información solo de una parte del texto, o rellenar cuando necesites. Entonces, en este caso vamos a rellenar al principio de ceros. Entonces, digamos que tenga que tener 5 ceros, 5 caracteres, hasta ahora tiene 3. Bueno, pues el pad start lo va a llenar de ceros. Le voy a poner 5 acá. Entonces acá le decimos, va a tener 5 caracteres, y si no los tiene, rellénamelos con ceros. Hágame el favor. Vamos a imprimir los dos, y la otra sí la vamos a poner con 5 para que te des cuenta con 4, y esta va a ser con 4 y 5 para que te des cuenta de lo que te quiero decir. Este es el Node 34 y ahí está. El primero, como solo tiene 3 caracteres y debería tener 5, pues lo rellena con 2 ceros. El segundo, pues lo rellena con 1 porque tiene 4, y el quinto, pues no lo rellena con nada porque ya tiene 5. ¿Ves? Y esas serían las funciones más importantes que vas a usar de cadenas. Ya, esto es un tema importante, y la práctica va a hacer que sea muy sencillo. ¿Ya? La más frecuente generalmente es split. Es muy frecuente que tú partas las cadenas por un carácter, porque existen archivos, si tú buscas acá en Google, CSV Files, y es la forma en que se manejan los archivos en muchos sistemas. CSV Files, o sea, archivos CSV, que son sencillamente archivos separados por coma. Busca que es un archivo CSV, pero generalmente es un archivo normalito, donde tienes el nombre, coma, apellido, coma, y ¿qué más? Y ciudad, coma, y luego dice nombre Julio Gómez, Barranquilla. ¿Viste? Entonces, ¿qué te está diciendo cuando tú abres esto en Excel? A ver, vamos a abrirlo en CSV. Bueno, no lo abramos, haz el ejercicio. Guarda el archivo como CSV, ¿verdad? Como CSV, y lo abres. Bueno, hagamos el ejercicio para que lo veas a lo que me refiero. Ese sería ejemplo CSV.csv. Lo guardamos y vamos a ver aquí cómo funciona esto. Open el container y lo vamos a abrir. Como es un archivo CSV, él reconoce sus espacios separados por comas
y te das cuenta que aparece el nombre, el apellido y la ciudad. Eso es un archivo CSV. Es muy frecuente que tú tengas que manipular archivos CSV, entonces por eso lo más común es que partan esto con comas, con el split, para poder manipular las cadenas. Oye, mira, es que aquí el nombre le quedó en minúscula, por favor ponlo en mayúscula la primera letra, y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Espero te haya quedado claro. Cualquier duda que tengas, pregúntamela. Vamos muy bien en el curso, ya vamos bastante avanzados y continuemos con nuestro camino. Ok, muy bien.